Por mi parte, luego, bueno, contestaré todas las preguntas que queráis plantear luego. Comentar que, por un lado, pues esta reunión viene a normalizar una situación anómala, a nuestro entender. Pensamos que esta reunión, muchos turolenses y muchos aragoneses así lo creen también, debería haberse realizado hace tiempo. Siempre se puede cuando se quiere. No ha sido una responsabilidad nuestra el que no se haya realizado antes. Sí creemos que normaliza institucionalmente una relación entre el propio Gobierno de Aragón y Teruel Existe, que, como sabéis, fue la formación política más votada en la provincia de Teruel en el último proceso electoral, y en ese sentido creemos que debería haber una relación fluida con el Gobierno de nuestra comunidad autónoma. En este periodo de tiempo han surgido siempre algunos desencuentros, como fue, por ejemplo, el no participar en la mesa de reconstrucción que se convocó tras el COVID. Nosotros tuvimos que participar en un pacto por Teruel que lo hicimos ceñido solo a la provincia, y participamos, digamos, en la mesa de reconstrucción nacional que se realizaba en las Cortes Generales. Bueno, pero más allá de todo esto, es decir, que son pequeños desencuentros previos que esperamos que esta reunión empiecen a solventar y aclarar, y que se pueda hablar de una relación institucional fluida. Nosotros lo que hemos querido transmitirle un poco al presidente, pues es cómo se percibe la situación actual desde la provincia de Teruel y cómo la problemática que venimos denunciando desde nuestra incorporación a la actividad política, y es que igual que España necesita luchar por corregir un modelo de desarrollo que nos ha llevado a una situación en la que al final encontramos unos territorios que se han desarrollado de manera, digamos, correcta, y otros se han quedado en una situación de infradesarrollo, y al final hemos generado unas diferencias tremendas, que esa misma diferencia también está sucediendo en nuestra comunidad autónoma. Es más, que sucede con mayor intensidad. Desgraciadamente, a nuestro entender, Aragón es la comunidad autónoma con mayores desequilibrios internos. Creemos que la acción del Gobierno debe ser intentar corregir esos desequilibrios, no potenciarlos o no facilitarlos, porque estamos convencidos que el crecimiento en equilibrio territorial es mucho más beneficioso para el conjunto de todos los aragoneses, para el conjunto de la propia comunidad. Para nosotros, hemos comentado que sería ideal una comunidad autónoma donde aparte de la gran capital, tuviésemos 9 o 10 o 11 ciudades intermedias que pudiesen articular el territorio, que debe ser una acción, una prioridad de todo el Gobierno, el velar por esa corrección del modelo hacia el equilibrio territorial, y eso significa casi en todas las medidas, en todas las acciones diarias. Se nos han transmitido que ese en buena medida es parte del objetivo, pero la realidad es que nosotros, en las decisiones que se toman, muchas veces no lo acabamos de ver, y nos gustaría, cuando no se produce así, pues que se explicase, ¿no? Nosotros aprobamos en el Congreso una moción que instaba al Gobierno a que se cree lo que se llama un mecanismo de garantía rural, o en inglés la expresión rural proofing, que en el fondo viene a decir que cualquier acción del Gobierno se analiza previamente y posteriormente en cuanto a su repercusión sobre ese objetivo del equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Pedimos que el Gobierno de Aragón también lo haga, o sea, que analice todas sus actuaciones también desde ese prisma, como, por ejemplo, estamos acostumbrados ya a que se haga, pues, desde la prisma de género, o desde otras actuaciones sectoriales que tienen interés. Para nosotros debe ser prioritario intentar reconducir el modelo que se ha seguido de desarrollo en las últimas décadas hacia uno que nos proporcione mayor equilibrio territorial, que proporcione oportunidades de desarrollo en todo el territorio, no solo se concentren en el entorno, digamos, metropolitano de la capital de la comunidad autónoma, sino que eso llegue al exterior. Nosotros solemos comentar un ejemplo que viene a ser significativo respecto a lo que decimos, ¿no? A lo mejor ubicar una empresa de 100 trabajadores en el entorno de Zaragoza, pues no es más que un grano en un montón de arena. Sin embargo, una empresa de 100 trabajadores ubicada en una capital de comarca con problemas de desarrollo, pues probablemente signifique la supervivencia de varios pueblos, signifique la supervivencia de los colegios, la supervivencia de los centros de salud. Quiero decir que hay determinadas decisiones que llevan parejas lo que se llaman externalidades positivas, que
en el fondo benefician a la propia Administración, porque de lo contrario tienes que crear nuevos servicios allí donde colocas esa empresa, cuando estás financiando otros que tienen dificultades de supervivencia en el mundo rural, precisamente porque no hay actividad económica. Entonces, que todas esas cuestiones se valoren y se evalúen de forma que las oportunidades de desarrollo lleguen a todas las comarcas turorenses y del conjunto de Aragón. En el fondo, la comunidad autónoma, si exceptuamos la capital o su área metropolitana, tiene unas problemáticas muy similares a las que nosotros denunciamos en la provincia de Teruel, y creemos que se pueden hacer políticas globales que encaminen a solucionar ese problema. Hemos hablado también de aspectos importantes, como por ejemplo para nosotros la atención primaria en sanidad, que creemos que es un elemento consustancial que es decisorio a la hora de tomar las decisiones de irse o no irse de una localidad o permanecer o no en esa localidad, y que hay que hacerse un esfuerzo porque esa atención primaria sea de absoluta calidad, como lo es en una gran ciudad o como lo es en las cabeceras de comarca. Es decir, el principal servicio que hace que las personas abandonen una localidad es el servicio de atención primaria, es el servicio vinculado con la salud. Hemos comentado también nuestra postura sobre la implantación que se está realizando de energías renovables. Creemos que es un error no ordenarlas previamente. Creemos que lo que puede ser una oportunidad, corremos el riesgo de que sea un perjuicio que condicione el desarrollo de buena parte de nuestros territorios. No se pueden colocar, entendemos, energías renovables en aquellas áreas donde hay unos valores patrimoniales y naturales y culturales de valor, donde ya mucha parte de su población, por ejemplo, está viviendo de otros recursos como el turístico. Es el caso, por ejemplo, del Matarraña, donde más del 50% de la población ya vive de actividad turística vinculada a la naturaleza. Es absurdo, cuando ya hay una actividad, cuando hay un modelo de desarrollo elegido, implementar encima otro que destroza el anterior, ¿no? Y eso lleva encima acompañado problemas de supervivencia, pues de patrimonios naturales y culturales de altísimo valor. También hemos hecho hincapié en el problema de Andorra y la anunciada transición justa que nunca acaba de llegar, y ahí hemos compartido que se está demorando en exceso esa solución, que el Gobierno central ha de ser capaz de responder con mayor celeridad a este problema. Para nosotros, también lo hemos comentado, para nosotros es un error derribar la central térmica de Andorra. Es un elemento patrimonial que creemos que se debería mantener y que se podría mantener perfectamente, y que sería un recurso futuro para diversificar la actividad económica, y que no hay que confiarlo todo a unas energías renovables que volverán a instalar un monocultivo en ese territorio. Hemos hablado también de cuestiones de infraestructuras, de cómo las decisiones de ubicación empresarial muchas veces vienen condicionadas por la existencia o no de infraestructuras, y que es del todo absurdo negar que las infraestructuras son un factor decisivo en el desarrollo de los territorios. Sabéis que una de nuestras principales reivindicaciones es que los problemas de la provincia de Teruel devienen de su falta de accesibilidad física al territorio. Ha habido siempre malas comunicaciones. Las comunicaciones que ha habido nunca han estado incardinadas en un eje de ámbito peninsular, y creemos que desde el Gobierno de Aragón se debe hacer esfuerzo en mejorar sus carreteras, y también exigir con firmeza a la Administración central que de una vez desarrolle los planes previstos para terminar la 68, la 40, la 25, el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, es decir, todo aquello que romperá con el aislamiento de la provincia, que es la causa fundamental de sus dificultades de desarrollo. Y bueno, hemos hecho otro repaso de otras cuestiones de actualidad, pero básicamente es una primera toma de contacto. Lo que queremos es que se abra esa relación institucional que podemos seguir manteniendo en posteriores reuniones, y intentar, por nuestra parte, que el Gobierno de Aragón asuma el principio de gobernar con la búsqueda de esos reequilibrios territoriales de manera prioritaria, ¿no? Cuando se nos dice muchas veces que esto es una tendencia mundial, que al final la concentración en las grandes ciudades es inexorable, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Alemania. Es decir, es una tendencia mundial, será una tendencia mundial, pero ahí ha habido y hay países que han conseguido desarrollarse en equilibrio, porque siempre han tenido como una de las prioridades de la acción política el equilibrio. Y este es el caso, por ejemplo, de Alemania, que es un ejemplo paradigmático para nosotros, tanto en ese caso como en ese aspecto como en otros, ¿no? Y bueno,
nos hemos emplazado a continuar. La reunión ha sido 50 minutos, tampoco ha sido muy larga para entrar en detalle de las cuestiones, pero sí que hemos visto que que habría sido necesario mantener estos contactos con antelación y que la problemática que denunciamos en la provincia de Teruel hay que asumirla con celeridad y con prontitud y que el paso de los años para muchos territorios, para muchas localidades, puede ser una desventaja que les aboque a la desaparición, que es una cuestión que nosotros queremos evitar, ¿no? Si queréis ahora me presto a las preguntas que queráis hacer. Después de este primer contacto, no sé cómo ha visto usted al presidente. ¿Cree que es posible reubicar esas relaciones difíciles que han tenido hasta ahora? Y, por otro lado, el presidente hace días comentó aquí que quería reunirse con usted para hacerle ver que están confundidos en la visión que tienen de la provincia de Teruel. Yo no sé si le ha convencido de eso o no. No hemos llegado. Sí que hemos constatado que hay dos visiones diferentes de la situación actual de la provincia. Nosotros, al final, lo que decimos, es decir, digamos, él haría hincapié en lo que se ha avanzado en estos últimos 40 años. Nosotros, lo que se ha avanzado, obviamente, lo reconocemos. No va a ser de otra manera que en 40 años el mundo rural o la provincia no haya avanzado, ¿no?, como han avanzado todas las demás. Nosotros lo que decimos es que, pese a esos avances que se han hecho, probablemente no sean suficientes, porque las perspectivas de desarrollo que nos dan los análisis socioeconómicos, incluso las estadísticas del INE, pues nos dicen que se va a seguir perdiendo población y que realmente no se ha conseguido detener, que sería el primer objetivo, no se ha conseguido detener el proceso de despoblación. Y a partir de ahí hay que tomar medidas para corregirlo. Nosotros vamos a dar por sentado la voluntad de reconducir esas relaciones. Creemos que todo viene en su origen, pues, de aquellos resultados electorales de las elecciones estatales de 2019, de noviembre de 2019, en la que parecía que todavía no se había asumido, pues, que había habido un cambio político trascendente, que Teruel Existe había pasado a ser la formación política más votada en la provincia, la que representaba a todos los turolenses, que por primera vez se estaba constituyendo un proyecto político, que es el que ha lanzado Teruel Existe, de la España vaciada, en la que por primera vez en su historia, desde hace muchos siglos, Aragón lidera un proyecto estatal, y Aragón, y dentro de Aragón en concreto Teruel, es la primera vez que Teruel lidera un proyecto de ámbito estatal político, como es el de la España vaciada, y que, frente a ese supuesto apoyo que parece que deberíamos recibir desde las administraciones o de las instituciones aragonesas, lo que encontrábamos era dificultades o diríamos, no iba a decir palos en la rueda, pero sí, por ejemplo, no colaboración de ese elemento. Yo creo que asumidos que somos una fuerza política trascendental, al menos en Teruel, pues las relaciones pueden ser de otra manera, cada cual manteniendo sus posturas y sus discrepancias. Hay partes en las que puede haber alguna coincidencia, hay muchas partes de discrepancia, sobre todo en lo que nosotros entendemos que debe ser la acción. O sea, la asunción de los problemas a nivel teórico es muy fácil. Cuando realmente se demuestra si has asumido un problema es cuando te pones en la acción y si las acciones de gobierno caminan en ese sentido que has dicho asumir teóricamente o no. Y esas diferencias entre lo que se piensa y lo que se hace, pues las estábamos viendo en el gobierno, las vemos en el gobierno central, pese a que muchas veces lo apoyamos, y las vemos también en el gobierno autonómico. Ha de ser con los hechos cuando se demuestre que hay de verdad una apuesta por Teruel, que hay una apuesta por el reequilibrio territorial dentro de Aragón, y es un poco lo que planteamos, ¿no? Es decir, que de verdad se pase a la acción con medidas de calado estructurales que cambien la dinámica que estamos siguiendo hasta ahora. Buenos días, señor Guitarte. Este tipo de encuentros se van a acelerar en los próximos meses de cara a las próximas elecciones. Lo digo porque Teruel Existe apunta en las encuestas que va a ser la fuerza política decisiva para conformar gobiernos en mayo o junio del año 2023. Bueno, hemos quedado emplazados a reunirnos en otras ocasiones, precisamente porque no hemos podido. Hemos constatado que el conocimiento de los problemas era muchas veces compartido, pero que necesitaban profundizarse al detalle, precisamente, de la acción política diaria. Esos encuentros pueden seguir manteniéndose, no obstante, cada proyecto político es distinto. Nosotros tenemos un proyecto político que por fin ha visto la luz, que precisamente lo que pretende dar es voz a todos aquellos territorios olvidados de la acción institucional,
que por primera vez estos territorios olvidados han sido capaces de formar una fuerza política, una formación política que los va a defender de manera prioritaria y los va a defender de una manera transversal, sin posicionarse ideológicamente en un bloque o en otro, sino de una manera transversal, precisamente porque el objetivo fundamental es resolver el problema, no que gane una opción o gane otra, sino resolver el problema real que tienen los ciudadanos. Y este proceso de formación es un proceso de largo recorrido, lo decíamos también en las elecciones de Castilla y León, no se va a detener porque haya unos resultados mejores o peores en unas elecciones, sino porque es la oportunidad histórica, es el momento histórico en que todos los territorios olvidados han dicho que ya basta y que a partir de ahora van a ser capaces de organizarse políticamente para defender sus intereses como cualquier otro, pero también en la conciencia de que defender sus intereses es defender un concepto mejor de Aragón y un concepto mejor de España. Es decir, un país que consigue desarrollarse en equilibrio territorial es clarísimamente un país mejor donde concentra toda su actividad en 4 o 5 focos y el resto queda en situación de abandono, ¿no? De insostenibilidad. Un territorio sostenible requiere que esté poblado, requiere que esté con distribución de sus habitantes de una manera equilibrada y ese es un poco nuestro objetivo. O sea, aquí el modelo que hemos seguido hasta ahora ni es designio divino ni sucede porque tiene que suceder por fuerza mayor. El modelo al que hemos llegado es un modelo son las consecuencias socioterritoriales de un modelo equivocado de desarrollo. Un modelo que ha concentrado la actividad solo en 4 o 5 puntos y el resto nos ha condenado a ser territorios de sacrificio donde simplemente se ubican las actividades que no quieren las grandes ciudades. Se ubican los molinos, se ubican las placas, se ubican la creación de porcino. Eso no es justo ni con los territorios ni con los ciudadanos. Lo que pedimos es que, aplicando el principio de igualdad entre los ciudadanos, tengamos todos oportunidades de desarrollarnos allí donde queremos vivir, en aquellos territorios, y sea factible hacer el proyecto de vida de mucha gente y la conclusión no sea la emigración. O sea, nosotros en Aragón y en concreto en Teruel llevamos décadas sabiendo que nuestra gente joven, que nuestras personas formadas van a tener que irse fuera porque no tienen oportunidades en su territorio. Queremos que eso acabe, eso no tiene por qué ser así, de hecho no va a ser así. Y esa es un poco la apuesta fundamental de nuestra opción política, es decir, que es buscar un desarrollo sostenible, pero que se haga siempre en equilibrio territorial, porque entendemos que si no se hace en equilibrio territorial, no se puede calificar de sostenible ni es verdaderamente igualitario entre todos los ciudadanos. Buenos días. Yo le quería hacer 3 preguntas. Por un lado, ¿dónde están de acuerdo? ¿Si han tenido algún punto de acuerdo el señor Lambán y usted, teniendo en cuenta también que los 2 partidos, las 2 formaciones defienden la lucha contra la despoblación a través de medidas concretas? Luego le quería preguntar también en concreto qué creen que tiene que hacer más el Gobierno de Aragón en la provincia de Teruel en aspectos concretos para intentar revertir esa despoblación. Y por último, le quería preguntar si se ven gobernando en la próxima legislatura con el Partido Socialista de Javier Lambán o se ven más gobernando quizás con otras fuerzas si las elecciones realmente les sitúan finalmente con esa fuerza de votos y de capacidad de llegar a acuerdos. Y como está en algo, casi no me acuerdo de lo que has preguntado primero. Ya te voy recordando. Vale. Contesto primero por la última, que es la que tengo más en mente. O sea, los resultados, mientras no se celebren elecciones, es todo pura ficción, ¿no? Nosotros estaremos allí donde nos coloquen los ciudadanos y estaremos con el objeto de defender lo que siempre hemos defendido, ¿no? Nosotros somos básicamente un movimiento ciudadano que, cansado de que todas sus reivindicaciones no fuesen escuchadas, pese a que se aceptaban teóricamente, decidió crear un instrumento de participación política, que es la agrupación de electores que actualmente cuenta con un diputado y 2 senadores, y vamos a estar defendiendo siempre esos planteamientos. El acuerdo será factible con todos aquellos que asuman esos planteamientos. No son planteamientos cosméticos, que es precisamente lo que entendemos que ha sucedido con temas como la despoblación. O sea, nosotros de verdad creemos que este problema se puede solucionar. No hemos tirado la toalla jamás y exigimos que quien en su momento quiera pactar con nosotros asuma esos planteamientos. Obviamente nosotros tendremos un marco de referencia político, que son el respeto a los derechos humanos
y el respeto a la Constitución y, en el caso aragonés, obviamente, la asunción del Estatuto de Autonomía, pero dentro de ese marco y en función de allí donde nos coloquen los resultados electorales, a donde nos coloquen nuestros conciudadanos, pues hablaríamos. Luego, respecto a qué es las coincidencias que puede haber o qué es lo que lo que entendemos que necesita la provincia de Teruel lo que creemos es que necesita de verdad una apuesta decidida por su desarrollo. O sea, en modo... Sí, no, actividades concretas, por ejemplo, que sean, o sea, hay muchas, he comentado antes que hay muchos estudios históricos que han puesto en evidencia que la problemática de la provincia viene históricamente de su aislamiento, de haber quedado aislado de las grandes vías de comunicación peninsular y lo que se conoce técnicamente como criterios de accesibilidad. La mayoría de esas acciones, obviamente, no dependen de la comunidad autónoma, dependen del Estado central. Por eso, gran parte de nuestro acuerdo de investidura con el Gobierno actual consistió en exigir una apuesta decidida por la mejora de la red viaria de la provincia, que la insertase en ejes territoriales. En eso estamos trabajando. Son, pues, por ejemplo, culminar la A68, que bueno, creo que le faltan por licitar, está todo licitado a nivel de redacción de proyecto, excepto 3 tramos que se licitarán en principio en este ejercicio, y también hay que apostar por la A40, por la A25, por la prolongación de ambas hacia Alcañiz y de ahí conectar con Reus y Tarragona, lo que hemos llegado a denominar la Y turolense, que articularía y vertebraría de verdad la provincia. Bueno, todo ese proyecto está asumido en el acuerdo de investidura. Se ha incorporado todo ese proyecto en los presupuestos generales de este año, del 2022, tanto las autovías proyectadas como los estudios de su prolongación. Y respecto a la DGA, en el sistema viario lo que le pedimos es que realmente toda la red autonómica de carreteras esté en condiciones óptimas de funcionamiento, que hay muchos sitios donde no lo está, ¿no? Hoy en día la actividad económica a lo mejor no se ubica no se puede ubicar en todos los pueblos, los servicios básicos no están en todos los pueblos, pero debe ser una prioridad cumplir nuestro programa que llamamos 100-30-30, y es que todos los territorios, incluso todas las localidades, tengan cobertura mínima de 100 megasimétricos, pero sobre todo que estén a 30 minutos máximo de desplazamiento de los servicios importantes, como son sanidad, como son educación, como son seguridad, como es la dependencia, y es decir, que estén a 30 kilómetros también de una vía de alta capacidad. Bueno, pues el cumplimiento de esos 30 minutos de desplazamiento máximo requiere que haya unas carreteras en condiciones, unas carreteras autonómicas y locales en condiciones que permitan ese desplazamiento. No hace falta que el centro de salud esté en tu pueblo o no hace falta que el instituto esté en tu pueblo, pero sí que lo tengas a 30 minutos por unas carreteras en buenas condiciones. Eso en cuanto a la mejora de la red viaria. Luego, otro esfuerzo que puede hacer muy importante y quizá el prioritario por Teruel es pelear, como le he transmitido, pelear decididamente porque el Gobierno de España apruebe las ayudas al funcionamiento que autorizó la Unión Europea a principio del año pasado. Son ayudas al funcionamiento de las empresas que podrían suponer el 20% de sus costes habituales, que serían claramente una posibilidad diferenciadora de la inversión en Teruel. O sea, nosotros creemos que hay que traer inversión industrial, actividad económica a la provincia, más allá del sector primario, agrícola, ganadero, que también la ha de tener, ¿no? Pero es decir, que el mundo rural nunca ha sido solo un sector, ha sido siempre un tejido productivo diverso, plural, que precisamente ahí tenía su fuerza y su capacidad de resistencia. Entonces, el trasladar actividad económica allí, he citado, por ejemplo, el caso, en Teruel ciudad está el polígono de Platea. El polígono de Platea en los últimos 5 años no ha recibido una sola empresa. El polígono Platea tiene una terminal ferroviaria dentro del propio polígono, que también llega al propio aeropuerto, una terminal ferroviaria que construyó la DGA, pero la dejó sin terminar, que si la terminase lo haría mucho más competitivo, porque podría utilizar el transporte por ferrocarril para las mercancías. A su vez, ese transporte mejoraría las condiciones de actividad de la propia línea ferroviaria. Y como eso hay muchos sectores donde, en principio, pero no, el de atracción, el de conseguir de manera digamos, irrenunciable que una vez autorizadas por la Unión Europea las ayudas al funcionamiento se apliquen.
porque se ha demostrado en otros países de Europa, pero también se ha demostrado dentro de España, por ejemplo, con el ejemplo de Canarias, cuando Canarias consiguió aplicar esas pequeñas diferencias de tratamiento fiscal, empezó su recuperación desde como estaba en los años 80. Realmente el artículo en el que se basa Canarias para conseguir esos beneficios es el mismo, el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es el mismo en el que están contempladas las ayudas a zonas despobladas, y creemos que hay que hacer la apuesta firme para conseguirlo, ¿eh? No sé si había alguna... Muchas gracias a todos. Bueno, pues simplemente, si queréis, para terminar, agradeceros la presencia, recalcar que Teruel existe como formación política, está haciendo y hace una apuesta no solo por defender los aspectos digamos, más particulares de Teruel, sino que precisamente por el análisis que ha hecho del origen de todos estos problemas, sabe que hay territorios muy parecidos a los nuestros en condiciones. Está, por ejemplo, en este caso que hablábamos ahora del tratamiento de las ayudas al funcionamiento, se consiguió que el ámbito de aplicación no solo sean estrictamente las provincias de Teruel, de Cuenca y de Soria, sino que se ampliase su ámbito a aquellas áreas colindantes que tuviesen los mismos problemas de desarrollo. Esas áreas colindantes, por ejemplo, permitirían que la comarca de la Comunidad de Daroca, la comarca de Belchite o el Aranda también pudiesen acogerse a esas ayudas. Entonces, quiero decir que en el fondo, como nos conocen un poco por ahí, no hacemos sino una apuesta porque las políticas de equilibrio territorial sean generalizadas, se apliquen constantemente desde los gobiernos, convencidos de que esa acción de búsqueda permanente del equilibrio territorial al final deviene en una comunidad autónoma más equilibrada, en oportunidades para todos sus ciudadanos y, en el fondo, una comunidad que crece con mayor pujanza que si alternas o planteas modelos de otro tipo que ya nos han demostrado que lo que llevan es pues, a la mayor parte del territorio a una situación casi de insostenibilidad física, que es lo que queremos evitar. No podemos consentir que la mayor parte de Aragón quede en el olvido, quede en abandono y no sea un territorio poblado, ¿no? Una pregunta que le quería hacer yo sobre el proyecto de los Juegos Olímpicos de invierno para 2030. ¿Qué le parece la polémica creada y qué le parece que además que en todo caso también la provincia de Teruel tiene estaciones de esquí y en ningún momento se plantea nada porque se habla solo de los Pirineos? Bueno, en principio, a nosotros que el planteamiento sea solo los Pirineos no nos importa. Lo que sí reclamamos es que, efectivamente, si el proyecto es un proyecto de los Pirineos, es que sean las poblaciones y los valles de los Pirineos, primero los que decidan si lo quieren o no lo quieren, y una vez decidido que lo quieren, sean los beneficiados. Nos parece un poco absurdo que de una Olimpiada en los Pirineos, la principal ciudad beneficiada sea Barcelona, por ejemplo, o subsidiariamente Zaragoza. Es decir, que el beneficio de quedar en el territorio ha de ser para el territorio, las infraestructuras han de mejorar el territorio, y ese es un poco el planteamiento. Y por otro, de todo este debate, lo que nos sorprende es que esto se haga a la luz pública y en los medios de comunicación. Siempre entendimos que estas cosas deberían estar pactadas previamente antes de dar el ok a una candidatura, ¿no? Pensábamos que estas cosas, cuando tú el debate lo haces en los medios de comunicación, casi te obliga a pensar que hay otras cuestiones, que a lo mejor lo importante no son tanto los Juegos Olímpicos, sino una discusión política con la comunidad vecina. O sea, para nosotros esto debería haberse pactado antes de haberse hecho público, no estar, porque eso perjudica tanto la imagen de un gobierno como otro, lleva un enfrentamiento artificial entre dos comunidades autónomas vecinas, donde el objetivo debería ser la colaboración. No obstante todo eso, obviamente también somos partidarios que si hay una candidatura conjunta lo sea en condiciones de igualdad, pero como hemos dicho, lo sea sobre todo para beneficio del Pirineo, no para incrementar el beneficio de las grandes ciudades de nuevo. O sea,
Que las grandes beneficiadas sean Barcelona y Zaragoza en un planteamiento de este tipo es incomprensible. Ni Zaragoza ni Barcelona tienen nieve, ni son áreas de montaña. Lo lógico sería que se beneficie el territorio del Pirineo, tanto el aragonés como el catalán, y que se beneficien en condiciones de igualdad y, sobre todo, con el consentimiento de los habitantes del territorio, ¿no? Muchas veces estos proyectos se plantean desde despachos en las grandes ciudades, a los que lo último que se les ha ocurrido es preguntarles a los que viven en el territorio cómo lo harían, qué necesitarían, qué condiciones hay que cambiar. Esa atención al territorio creemos que no ha sido totalmente la correcta, y si se efectúa la candidatura, creemos que deben ser, y sobre todo si finalmente llegase a ser elegida, deberían ser los grandes beneficiados, ¿no? Buenos días. Queda prácticamente un año para las elecciones autonómicas. Van a presentarse por Teruel, pero ¿cómo llevan los trabajos para presentarse por la provincia de Zaragoza y de Huesca? Bueno, nosotros tenemos un mandato que, como España vaciada, que nació en la tercera Asamblea General que se realizó en Priego, en Cuenca, que era crear herramientas de participación política para poder concurrir a todos los procesos electorales. Entonces, en cumplimiento de ese mandato y en la propia elaboración de nuestros planteamientos para Aragón, pues estamos trabajando, obviamente, en que ese mandato se pueda cumplir, pero siempre bajo, diríamos, las decisiones que tomen las plataformas que hay en cada provincia. Nosotros hablamos de provincia, que a veces se nos denota un poco, decir, es que sois como provincialistas. Nosotros hablamos de provincia simplemente porque es el ámbito electoral, es la circunscripción electoral, no porque tengamos una especial preferencia por la provincia frente a la comunidad autónoma o por la provincia frente a las comarcas, es la circunscripción electoral. Entonces, tanto en Zaragoza como en Huesca hay plataformas que están incluidas en este movimiento, ellas están valorando el proceso. El objetivo, obviamente, es cumplir ese mandato de Priego y presentarse tanto en Zaragoza como en Huesca, igual que lo haremos en Teruel. Pero la forma como se haga y el momento, pues son decisiones que tienen que tomar las propias plataformas. Pero vamos, estamos ilusionados en ello, porque creemos que por primera vez, tanto en Aragón como luego probablemente en el futuro de España, en las elecciones que hay a nivel nacional, va a haber una oferta de alguien que decididamente y con credibilidad va a luchar porque las políticas de reequilibrio territorial se impongan para corregir el modelo que hemos seguido hasta ahora. No hacemos ninguna revolución, no hacemos nada, simplemente planteamos corregir el modelo de desarrollo, porque entendemos que a la situación a la que nos ha llegado no es la mejor ni es la deseable. Entonces, esa corrección de modelo queremos plantearlo en Aragón, primero porque es nuestra comunidad autónoma, segundo porque es la comunidad autónoma española con mayores desequilibrios internos que se pueden corregir, que no son mandato divino, que se pueden corregir, y tercero porque esperamos que Aragón con Teruel sea capaz de liderar por primera vez en su historia un movimiento sociopolítico en todo el Estado español. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias.